gracia. Amén. Gálatas capítulo 3, iniciaremos la lectura a partir del verso 6. Allí tenemos una sección, del verso 6 en adelante. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Vamos a leer otra vez el verso 6, pero ahora en varias versiones, por favor. Porque esa primera palabra así, tiene allí un valor muy importante que debemos mirar. Dice este texto, así también. Entonces, así también viene el ejemplo, la comparación o la relación. ¿Con quién? Con Abraham. Así también como en el contexto, el autor mismo, el apóstol Pablo, creyó o está creyendo, así también Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo o lo justificó o lo declaró justo. Otra versión dice: así Abraham creyó a Dios. Voy a trabajar sobre esa primera frase. Abraham fue el primer ser humano que le creyó a Dios. Y aquí es donde desglosamos ese momento histórico de Abraham. Estamos trabajando con el verbo creer o en el verbo creer, en la acción de creer. Abraham en el Antiguo Testamento, aún antes de la ley de Moisés, creyó a Dios. Y Pablo, el autor de esta epístola, en el contexto, él está creyendo también a Dios. Entonces, aquí el autor hace un punto. Creamos a Dios. Y para ir al primer caso de creer a Dios es Abraham. Creer, o cuando Abraham creyó a Dios, lo hizo sin contar con la persona físicamente, la persona que le hablaba a él. Solo él tenía a la voz de Dios que venía a él, pero él no veía a un cuerpo o a una persona físicamente con sus ojos. Entonces, primero vamos a comprender que podemos creer a Dios y cómo es que creemos. ¿Qué es creer? Bueno, creer está relacionado a la palabra que viene a mí, viene por el oír, es palabra que sale de la boca de una persona, en este caso a quien yo le estoy creyendo. Al estudiar este capítulo 3 de Gálatas y al estar leyendo el ejemplo de Abraham, lo que pretende el apóstol Pablo, el autor, es ayudarnos a creer como Abraham creyó, como Pablo creyó, lo que es creer en su esencia en relación con creer a Dios. Entonces, ¿es posible creer como quién? ¿Como Abraham? Sí, sí es posible.
Analizando el caso de Abraham, Abraham creyó a la voz que venía hacia él de ese Dios invisible, pero le hablaba. Entonces, podemos creer sin tener a la vista o ante nuestros ojos a una persona para decir, te creo porque te estoy viendo. Entonces, la vista, aquello que nuestros ojos pueden fijar o mirar o atender, no es relevante que participe la vista. Por ello, el texto dice, así Abraham creyó. Ese así como es. Ese así es mirar a un Abraham creyendo. Y Pablo lo cita por los siguientes motivos o razones, porque fue el primer hombre que creyó a la palabra de Dios y es el ejemplo antiguo que el apóstol Pablo trae a los Gálatas y es un ejemplo del cual desciende lo que le llamamos la fe de Abraham, del padre de la fe. Entonces, estamos en la cuestión de que estoy creyendo yo y si lo estoy es porque lo sé hacer y lo estoy haciendo correctamente, pero ¿como quién? Porque se trata de creerle a la misma persona, a Dios, pero ¿como quién? Como Abraham. ¿Cuáles fueron las características de esa época donde Abraham, como persona humana, creyó? Y eso me interesa porque nosotros ahora tenemos libros o la escritura, el texto escrito, tenemos fuentes emisoras de información, datos, imágenes, pero Abraham no tenía todo eso y creyó. Entonces, ¿qué es lo imprescindible o qué es lo necesario para activar mi creer? Oír, es por el oír solamente. No es ver, no es sentir. La fe no se manifiesta por medio de nuestros sentidos naturales, tampoco por medio del ver. Es por ello que el ejemplo de Abraham es ejemplo, es ejemplar, es citado. Una vez que revisamos que nosotros estamos creyendo así como Abraham creyó a Dios, esa es la frase completa, así como Abraham creyó a Dios. Seguimos leyendo en el verso 7. Sepan por tanto que los que son de la fe o los que son del sustantivo, del nombre propio que ya le queda al sujeto creyente, el sustantivo, el nombre propio que ya es del creyente. Creer es la acción, fe es el nombre propio que involucra al sujeto llamado creyente. La fe es la propiedad ahora mía y entonces la fe de Abraham fue la acción de Abraham. La fe tuya es la acción tuya. Estamos considerando creer. Y sucede que el texto me presenta una línea, un linaje. Dice que la fe y sus hijos, pero comenzó con un padre. Este es Abraham. Él, su figura de fe, su persona,
de fe. Es por eso que traemos o tenemos lectura de estos términos como hijos. Son hijos, son hijos. Nada tiene que ver con ser hebreos o ser judíos, nada tiene que ver, sino aquí es el linaje, la descendencia, la fe que se encuentra en todo aquel que como Abraham le cree a Dios. Estamos creyendo a la misma palabra, a la misma persona, y estamos siendo justificados por la misma justicia. Sigo leyendo. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí fue introducida la noticia de la bendición. Creer es una bendición. La fe es una bendición, la justicia es una bendición. Entonces, yo soy un bendito al estar en justicia o ser declarado justo. Yo soy un bendito al pertenecer a ese linaje de la fe. Claramente el texto nos dice que Dios le dio de antemano la buena noticia. Es decir, Abraham, oye esta buena noticia que te la doy a ti primero, porque esta noticia es la noticia de la bendición, porque es una bendición que comenzó contigo, la bendición de creer, del sustantivo fe y de la justicia que es por medio de la fe. ¿Ven? Esa palabra bendición es muy importante por su carácter, que allí es corredora. La bendición corre generacionalmente. Estamos en el verso 8. Dice: en ti serán benditas todas las naciones o etnos, todas las lenguas, todos los pueblos, todas las naciones por sus familias, clanes, etcétera. Entonces, quiero volver al punto donde está el énfasis, porque el verso 6 marca el énfasis de creer, es creer. ¿Como quién? Y el ejemplo que es progenitor de la descendencia de la fe es la figura de Abraham. Cuando nos dice el texto, fulano de tal creyó a Dios, yo estudio a fulano de tal. ¿Por qué? Porque allí es un ejemplo aceptado, reconocido, calificado. Entonces, Abraham creyó a Dios. Creer es una acción que genera un estado, ser de fe, estado de fe, condición de creyente. Y recuerden, al estudiar o al escudriñar cómo creyó Abraham a Dios, no le creyó a Dios por mirarlo o sentirlo, sino por oírlo, y sigue siendo del mismo modo, y esa es la fe que el Señor la llamó: esto es lo que bendecirá a las naciones. Aleluya. ¿Ves esa parte del verso 8? Esto en ti, decir en ti es decir, esto es lo que bendecirá a las naciones. Vean ello.
El plan divino es bendecir a las naciones, pero se requiere ¿qué? La justicia es lo que bendice a las naciones. Pero ¿cómo viene esa justicia? Por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por medio del oír. ¿Y cómo viene el oír? Por medio de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios llamó a este hombre y lo escogió y él creyó a Dios, Abraham. Es muy importante trabajar sobre el verbo creer porque es de, lo puedo decir con estas expresiones, es de lento aprendizaje ese verbo. O sea, lo oímos y sentimos que ya lo captamos, pero no, es de lento aprendizaje el que aquello penetre o se expanda o explote en nuestro entendimiento. Y hoy el Señor nos está ayudando en esa área. Bueno, el verso 9 dice, de modo que, esto es enfático, categórico, de modo que los de la fe son bendecidos. A ver, pasó muy rápido, ¿eh? Verso 8 y verso 9 pasó. ¿Te fijaste de qué forma tan inmediata el apóstol Pablo trajo la palabra que él recibió? En ti serán benditas todas las naciones o los etnos y sus lenguas. Y dice, de modo que los de la fe. A ver, yo te hago una pregunta a manera de examen. ¿Por qué se usa la palabra fe ya como objeto en lugar de la palabra creer? El verso 6 dice, Abraham creyó. Esa parte, vieras cómo me ha costado tenerla ordenada en mi entendimiento. Los verbos, porque se parecen. Y hay acciones y hay condiciones de ser o estar. Entonces, uno tiene que, imagina, tenemos que estar creyendo. ¿Qué es eso? Tenemos que estar creyendo, porque la fe viene, te fijas, ya dije fe y luego dije estar creyendo, en gerundio, creyendo. Viene la fe por el oír la palabra de Dios. Entonces, esas dos palabras, creer y fe, yo les quiero ayudar en que las tengan bien ordenaditas en su entendimiento y cada vez que lean un texto y aparezca la palabra creer, en pasado, en presente, en futuro, en infinitivo, ustedes sepan qué uso se le está dando a esa palabra. Verso 6, creer. Creer. Y noten que el verbo está entre dos personas. Mira, ve el verso 1. Quiero ayudar. No, no es el verso 1, el verso 6, perdón. Sombrea la palabra Abraham y la palabra Dios. Esto te va a ilustrar. El verbo creer está entre dos personas, porque es la acción de una creyéndole a la otra. ¿Ves? Y la palabra fe, ahora vamos a ver si tiene la misma estructura y nos da esa forma de palabras. Ve al verso
7. Sabed por tanto que los que son, eso es ser, condición de ser o estar, de fe. ¿Dónde está la misma estructura que el verso 6? No está. Entonces la fe es un sustantivo, es el nombre propio de un estado o condición de un sujeto al cual se le llama creyente. Entonces, la fe tiene nombre propio, sustancia propia. La fe es conocida por el creyente porque es algo que puedo saber de ella. ¿Ves eso? La fe es algo que yo puedo conocer eso, entender eso, aumentar mi capacidad de eso. Pero creer, y vean la estructura, Abraham creyó a Dios, porque Dios le habló a Abraham. Sentido de izquierda a derecha, creer. Sentido de derecha a izquierda, hablar. Creer no es primero es hablar. Dios le habló a Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, para que vean que la justicia es por la fe o viene por la fe. ¿Ven? Entonces, estamos en el verso 9. Allí categóricamente dice, de modo que, esto significa, se afirma que, se confirma que los de la fe o los que son de fe son bendecidos. Pero anteriormente nos habían llamado hijos. Ahora nos llaman bendecidos con el creyente. Pero ¿cuándo fue que creyó? En el verso 6 dice que creyó. Entonces a alguien que creyó le puedo llamar creyente, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo usaría la palabra fe? Tengo que usarla de esta forma, la fe de Abraham. Pero es exactamente el mismo personaje, el que creyó. ¿Cómo vamos hasta aquí con esas dos palabras? Es que cuesta bastante. No es que seamos de lento aprendizaje, pero se requiere una atención donde no estemos pensando en otra cosa más que estar oyendo, y repítamelo otra vez, pastor, repítamelo otra vez. Y esta carta a los Gálatas da al clavo, es exitosa en exponer la fe de Abraham. Entonces dice, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley que están bajo maldición. Voy a volver a leerlo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Acabamos de leer en el capítulo 1, en una ocasión anterior, que todo aquel que predique otro evangelio sea maldito. Y aquí este texto me hace ver la cual maldición o la igual maldición, porque es una maldición. Entonces, todos los que dependen del sistema de las obras o de obrar o de hacer lo que está escrito en la ley,
están bajo maldición, que dicha maldición está en la ley. Entonces quiere decir que la fe bendice, la ley maldice. Ah, ya quedó claro, ¿verdad? No dan ganas de practicar la ley, ¿no? Oye, que te invito a que practiques esto por el día fulano de tal, o ya no comas esto, o guarda esto. Hágale la pregunta, ¿está en la ley de Moisés? Sí. No, gracias. Búscate a otra víctima, yo no. Así. Sabadazo, domingazo, como se lo acomoden, como se la presenten o se la maquillen. El texto es claro, dependencia. Dependencia, ¿de qué estás dependiendo? ¿De qué eres dependiente? Si eres de la fe, eres bendecido. Si eres de la ley, estás bajo maldición. Entonces, Abraham fue bendecido. La fe es nuestra bendición. No solo es nuestra justicia, sino que es nuestra bendición. Entonces aquí les puedo dar un impulso a cada uno de ustedes. Salgan a bendecir a la gente con la fe. Prediquen la fe. Están bendiciendo literalmente a la gente. Sigo leyendo. Porque está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Vamos a un compadre de ese versículo, por favor. El 10 dice, los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito, uno debe hacer todo lo que dice la ley y si no obedece siempre la ley estará bajo maldición. Seguimos leyendo. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Este texto es una joya. El justificado, pero ¿cómo fue justificado? Por la fe. ¿Y qué? ¿Qué de él? Ya es de fe, ya ha sido justificado, se le declara vivo o con vida para vivirla. Miren, esa palabra vivirás no es en el aspecto de respirar y sigo estando vivo. No, ese aspecto de vivirás es una novedad de vida que ha sido librado de la maldición de la ley, porque la ley lo podía condenar, maldecir, castigar y matar. Pero bajo la fe o al ser justificado es vivir o para vida. Cuando uno escucha la palabra vida, vivir, eso es lo que uno desea. Vida, vivir. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Vean el verso 12. Esa frase es poderosa. La ley no es de fe. Esto es enfático, categórico. Dame otra versión para ver esa frase. Recuerden que estamos hablando de la ley mosaica,
La ley de Moisés. Mas la ley no depende de la fe. Otra versión. Pero para tener vida eterna por medio de la ley no haría falta confiar en Dios. Solo habría que obedecer la ley. Otra versión. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. La ley nos demanda cumplimiento. Cumple, 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 cumple. Carga, carga sobre uno. Una carga sobre uno. El Evangelio no. Aleluya. Entonces, la ley no es de fe. En otras palabras, la ley no puede justificar a nadie o hacerlo justo y tampoco puede bendecir a nadie. La fe sí. La fe bendice y la fe justifica a todas las naciones. Amén. Siguiente versículo, el famoso Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque tenía poder la ley para calificarnos como malditos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, y Cristo estuvo colgado de un madero. Amén. A ver, esto es doctrina. Esto es noticia, evangelio. Cristo nos redimió. Entonces, diga conmigo, soy un redimido del Señor. Redimir es un verbo, es recomprar algo y volverlo a poseer y tenerlo en propiedad. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Y por mí se hizo maldición. Vamos a un compare del verso 13, por favor. Aleluya. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura. A ver otra versión. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La redención o la obra de redención la llevó a cabo Cristo en su propio cuerpo, en su propia humanidad. Y luego dice allí, por nosotros, eso es sustitutivo, un modo sustitutivo, por nosotros se hizo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Ahora se nos especifica la bendición de Abraham, pero anteriormente habíamos leído la fe de Abraham. Y aquí tenemos ya un panorama que nos da un horizonte profundo. Todo creyente que me está mirando, que en su mente tenga el pensamiento de que solo lo que tiene es fe, pero no tiene
bendición está equivocado. ¿Cómo que usted considera que solo tiene fe y no la bendición? ¿Qué no está leyendo en la exposición que le he hecho? Que la fe bendice. Es que yo siento que no estoy bendecido. ¿Por qué dijo el verbo sentir? Si el verbo sentir con el verbo ver no son manifestadores de la fe. ¿Ven? Entonces, dice el texto, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y también aquí, históricamente, que esto es remitirnos al libro de Génesis, desde el capítulo 12, es para que en Cristo Jesús la bendición dada a Abraham alcanzara a los no judíos a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Aleluya. Para que sepamos que el Espíritu se recibe por la fe. Amén. Eso de la promesa del Espíritu es que el Espíritu fue prometido. Aleluya. Entonces, ya avanzamos bastante tramo desde el verso 6 y vimos cómo entra la bendición. En el verso 8 dice, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el primer creyente bendecido, llamado Abraham. A ver, entonces, el horizonte que les platicaba es, usted es de fe y es bendecido. No puede separar ambas cosas. Esto sí tengo y esto no tengo. No es cierto lo que está diciendo. En ocasiones hay que decirlo en el sentido negativo. Usted ignora más de lo que cree. O sea, usted ignora mucho más que lo que está creyendo. Tiene que quitar la ignorancia porque está ocupando mucho espacio y creer que es acción para que usted coloque su fe o coloque la fe. Ven, haga de cuenta que usted está mirando una moneda, una pieza metálica redonda, una moneda, una cara es la fe, la otra cara es la bendición. Si te dan la moneda, te están dando las dos cosas. Las dos cosas tienen el mismo valor porque son de una sola pieza. Simplemente son caras, un lado y otro lado. De modo que Abraham está referido como la fe de Abraham o la bendición de Abraham. Dicho lo anterior, entonces, hagamos esta pregunta o este cuestionamiento. ¿Alcanzó la maldición de la ley a cada uno de los que creyeron? ¿Se les pudo condenar? No. Porque Cristo se hizo por nosotros maldición. Amén. Miren, ¿por qué traigo la palabra maldición? Porque es probable que en estos días o en su pensamiento, en los futuros días venideros, usted la esté pensando. Es que
leí una maldición, te pasará esto y esto en la ley. ¿Ven? Es el mismo libro. Y es por ello que en esta carta de los Gálatas se nos explica, miren, la ley no es de fe, pero venida la fe, ya no estamos sujetos a la ley. Bueno, entonces dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Qué preciosa es esta palabra. Y el capítulo continúa. Y vamos a leer ahora en el verso 22. Vamos ahí al verso 22. Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura, todo. Ahí hay una declaración enfática. Si leemos otras versiones, tendremos una exposición más amplia. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos. Otra versión. Pero la Escritura encierra a todo el mundo bajo el poder del pecado. Es decir, ninguna persona se podía escapar de la personificación del pecado como una persona que encierra a todas, de esa naturaleza pecaminosa. Sigo leyendo. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Entonces, ¿en qué nombre hemos de creer? En el nombre de Jesucristo. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. En esta epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo expone la doctrina de la justificación. Alguien que no ha sido justificado está en la condición de culpable. Alguien que ha sido justificado está en la condición de justo, no culpable. Entonces, la fe, dice el verso 24, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Son frases cortas, una línea tras otra, y ahí es donde el apóstol Pablo establece verdades fundamentales. Dice, la ley era nuestro tutor, nuestro ayo, nos llevaba de la mano para llevarnos a Cristo. Cristo fue el pago que satisfizo el juicio. Hagan de cuenta que se hizo un juicio, se enjuicia a alguien y se le castiga conforme al nivel de esa gravedad. Y entonces Pablo les dice a los Gálatas, os presenté a Cristo crucificado. Ahí está el pago. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe.
Entonces, vamos a retomar las frases que están allí colocadas en este capítulo 3. Primero, la justicia que es por la fe, la bendición que vino y nos alcanzó a nosotros. Esa promesa de en ti serán benditas todas las naciones tiene su cumplimiento. Y luego dice, la ley fue nuestro tutor para traernos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Sigo leyendo. Verso 27. Porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Y quiero leer el verso 20 del capítulo 2. 2:20, por favor. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, estoy juntamente crucificado. En el capítulo 3 dice que estoy revestido de Cristo. También dice que estoy bautizado en Cristo. Entonces, es el bautismo de Cristo, la vida de Cristo o la justicia de Cristo, la crucifixión de Cristo. Verso 28, regresamos al capítulo 3, el verso 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Cuando dice ser uno en Cristo, es que Cristo es el cuerpo, Él es el uno. Él es el uno, que es un cuerpo compuesto de muchos miembros. Estamos en Él o incorporados en su cuerpo. Verso 29. Y si ustedes son de Cristo, quiere decir, pertenecemos a Cristo o estamos unidos a Cristo. Ciertamente son linaje de Abraham. ¿Escucharon? Ciertamente. No se dejen, y este fue el mensaje de Pablo a los Gálatas, no se dejen embaucar por los que quieren jalarlos otra vez, traerlos de regreso otra vez a la ley de Moisés. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. Amén. Uf. Vamos a un compare del verso 9. 3:29. Me gustó eso de herederos. La fe, entonces, es mi bendición. La fe es mi herencia. La fe es el vehículo o el estado en donde yo soy el beneficiario. Tengo los beneficios de la fe, la justicia, la bendición, las promesas y la herencia. Una de esas promesas es que viene el Espíritu. Dice el verso 14. Estamos en el versículo 29. Y si son de Cristo, si eso se cumple, entonces son descendientes de Abraham. ¿Ven ese nombre?
descendientes de, no dice de Moisés. La fe no comenzó con Moisés, la fe comenzó con Abraham. Moisés no fue el primer hombre a quien Dios le habló, sino Abraham. Y entonces dice, si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. ¿Sabe cuáles son esas promesas? ¿Estarán en qué libro, pastor? Comience a leer Génesis a partir del capítulo 12. Aleluya. Otra versión del verso 29. Ya llegamos al último versículo del verso 29. Dice, y si están unidos a Cristo, ¿cómo es esa unión? ¿Por el Espíritu Santo? Él es el que nos puso en Cristo. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Otra versión. Y ahora que somos de Cristo, somos de veras descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Amén. Vayamos al capítulo 4 porque tiene continuidad. Dice, pero digo también, esto le da continuidad. Mientras el heredero es niño. A ver, nos alegramos mucho de que somos herederos también. Esto significa que no hay un solo heredero, Abraham, y nosotros no. No. Todo el que es de la fe es heredero. Ok. Y dijimos, gloria a Dios. Sí, pero si el heredero es niño, es heredero, sí, pero si el heredero es niño, niñez, infancia, edad inmadura, entonces, fíjense bien, aquí es donde el expositor juega un papel muy importante para concretar cada frase de la verdad fundamental contenida una por una en este capítulo. No es que la fe sea de una condición de niño. ¿Entendimos esa parte? No es que la bendición sea de una condición de niño, no es que la justicia sea de una condición de niñez o infancia o bebé, no, sino que el heredero, mientras es niño, a ver, vamos a otras versiones para aclarar esa parte. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Entonces, es heredero, pero si el heredero es niño, entonces vayámonos al caso de Abraham.
podemos encontrar históricamente una condición de niñez en Abraham, no en su cuerpo físico, biológico, de años de vida, no, sino en qué. Esa es la partecita. ¿En qué? Niño, ¿en qué? Vamos a ver. Cuando leemos a Abraham en Gálatas, también en otras cartas, en otros libros, vemos a un Abraham que se fortaleció en fe, que creyó a Dios. Vemos a un Abraham, hombre de fe, pero si vemos al Abraham de Génesis, era mentiroso, le gustaba esto, le gustaba aquello, era de este carácter, etcétera. Ah, caray. En el Nuevo Testamento es un héroe de la fe. En el Antiguo es el personaje histórico con todos sus altibajos. Pero lo que yo ando buscando no son los errores, sino que es la niñez. ¿Ven? Porque la niñez es sinónimo de esclavitud. Qué interesante es la escritura, porque la escritura me dice, busca la niñez, porque si hay niñez, ese heredero no tiene conciencia, madurez, facilidad en sus facultades para señorear, tener conciencia de lo que es propio y de lo que le pertenece. No tiene. Es como ponerle a un niño de 5 años un billete de 1,000 pesos y una paleta Magnum Holanda abierta, cubierta de chocolate y de nuez. Va a querer la paleta. Es dueño del billete de 1,000 pesos y de la paleta ese niño, pero todavía no quiere el billete. Ustedes son dueños de las promesas, pero la niñez te hace actuar como niño, no como adulto, en todos los casos. ¿Ya le entendimos? Ay, mi hijo, ¿cuándo le podré dar un domingo de 1,000 pesos? No, espérate unos 10 años. Mejor inviértelos y se te hacen 10,000. De aquí a que deje las paletas, las palomitas, los chocolates, los dulces. Esos 1,000 pesos, inviértelos, espérate unos 10 años. ¿Se fijaron en eso? Es dueño del billete de 1,000 pesos y de la paleta Magnum de chocolate, pero todavía no tiene la conciencia del valor del billete por el poder de adquisición. Ah, bueno. Las promesas, la bendición, la justificación, la fe, son como billetes. Si aún tienes el apetito de niño para toda la comida chatarra que no es de fe, que te dicen, el Espíritu Santo, y no sientes nada en el sentido de interesarte. Si el heredero es niño, el billete va a esperar. Y ahí va a estar. Ahí va a estar el billete promesa, el billete esto, el billete tipo aquello, y ahí va a estar. Entonces ya descubrimos que el problema
lo tenemos todos si hay una condición de niños en nosotros. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Amén. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y decimos amén. Y esta es la palabra del Señor y su exposición. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya.